Un feliz sábado a todos mis apreciados amigos. Vamos a continuar con este estudio acerca de la venida de Cristo. Ya vino el Señor Jesús. Una gran impresión va a dar a nuestra mente este mensaje acerca de la venida de Cristo. Él ya vino. El Señor Jesús ya vino y viene otra vez. En el testimonio que dice Manuscritos Liberados, página 19, Manuscritos Liberados, página 19, ahí dice así, apreciados amigos, ¿ya? Dice que en los días de los cristianos primitivos, Cristo vino una segunda vez. Su primer advenimiento fue en Belén de Judea, donde vino como infante. Su segundo advenimiento fue en la isla de Patmos, donde se reveló a sí mismo en gloria a Juan el Revelador, quien cayó a sus pies como muerto cuando lo vio. Entonces Cristo ya vino por segunda vez en la isla de Patmos. Una isla. En la isla de Patmos, Cristo vino por segunda vez. Cristo vino por segunda vez. En la isla de Patmos, el Señor Jesucristo vino por segunda vez. ¿Ya? Así dice. Manuscritos Liberados en la página 19. Entonces el Señor Jesús ya regresó por segunda vez en aquel tiempo de la iglesia primitiva. ¿Ya? En la isla de Patmos. Iglesia primitiva. En ese tiempo de la iglesia primitiva, Cristo ya había venido por segunda vez. ¿Correcto? Ahora, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo, que se extendió del año 27 hasta el año 34, Cristo primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. El conflicto de los siglos 328. Entonces acá encontramos que en el año 34 después de Cristo se terminó las 70 semanas. Eso también quiere decir los 490 años. Eso fue en su primera venida, ¿no es cierto? En su primera venida. ¿Ya? Ahí se culminó las 70 semanas. Entonces dice claramente, Cristo predicó primero. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Los 1260 días predicó Cristo. Ahora, 1260 días los discípulos predicaron el mensaje del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Cristo 1260 días literales y los discípulos 1260 días literales, hasta que se terminó la última semana, cuando empezó la persecución con la muerte de el mártir Esteban. Ahora,
Aquellos que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando las escrituras sobre el mismo plan que adoptó el padre Miller en el libro titulado Consideraciones de las profecías y la cronología profética. El padre Miller ofrece las siguientes reglas sencillas pero inteligibles e importantes reglas para el estudio y la interpretación de la Biblia. Se citan estas reglas de la 1 a la 5. Lo anterior es una porción de tales reglas. En nuestro estudio de la Biblia haríamos bien todo en prestar atención a los principios enunciados en las reglas de Miller. Bueno, en este momento no vamos a desarrollar este tema, pero es importante comprender, esto lo hemos sacado de la Review and Herald del 25 de noviembre, Review and Herald 25 de noviembre de 1884. 1884. Aquí nos indica que las reglas de Miller, son esenciales para que los mensajeros del tercer ángel puedan presentar el mensaje. Para los mensajeros entonces es importante, apreciados hermanos, amigos, que los que están estudiando o estamos investigando la palabra de Dios, debemos hacerlo bajo el método de las reglas de Miller. Les indico, las reglas de Miller son 14 reglas. 14 reglas. Que por motivo del tiempo en este momento no lo vamos a presentar las 14 reglas, solamente son unas indicaciones que le estamos dando. Pero si nos envían su correo electrónico, nosotros lo podemos enviar las 14 reglas de Miller para que ustedes lo puedan también usar en sus investigaciones teológicas. El siguiente punto dice que los predicadores y el pueblo solían considerar misterioso el libro de Apocalipsis y de menor importancia que otras partes de las escrituras sagradas, pero yo vi que este libro es verdaderamente una revelación dada en beneficio especial de quienes viviesen en los últimos días, para inducirlos a discernir su verdadera posición y su deber. Dios dirigió la mente de Guillermo Miller hacia las profecías y le dio gran luz sobre el libro de Apocalipsis. Primeros escritos 231. Dice que Dios dio luz a Guillermo Miller para que él pudiera investigar las profecías que estaban ahí como selladas, como ocultas en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo llegó a entender Guillermo Miller las profecías? Gracias a las 14 reglas que le fueron enviados de la más alta autoridad divina, ¿ya? De la más alta autoridad. Entonces, profecías en Apocalipsis, como por ejemplo, los 541 años de Apocalipsis 9, ya, 9:11. 541 años de Apocalipsis más 15, vamos a poner, más 15 días. Les invito a investigar esa profecía que tiene que ver con la verdad presente de este tiempo. Ya está hablando acerca de el mundo musulmán en la profecía, cosa que ha sido bien claro presentado por los pioneros y ahora ha caído en los escombros del error, de la confusión.
Pero si llevamos las reglas de Guillermo Miller, vamos a entender todo, porque esas reglas nos ayudan a comprender los términos, las profecías más difíciles se puede entender. Y gracias a los puntos que el Espíritu Santo lo iluminó a Guillermo Miller para que nos indique cómo es el método de investigación de la palabra de Dios. Desde ya utilizando Isaías 28, 10 al 12, por ejemplo. Método de línea sobre línea. ¿Ya? Ese método de línea sobre línea que se está llevando también nace a partir de las reglas de Guillermo Miller. ¿Ok? Entonces, mientras las 7 iglesias presentan la historia interna de la iglesia, los 7 sellos nos dejan ver los grandes eventos y su historia externa. Entonces, esto está sacado de Urias Smith, del tomo 2. Entonces, donde habla acerca de los 7 sellos. Dice que los 7 sellos nos hacen comprender los eventos externos que ocurren en el mundo, eventos externos a la iglesia. Son eventos externos a la iglesia. Eventos externos, lo que pasa, los acontecimientos que ocurren en el mundo. Entonces nosotros muchas veces no hemos investigado de una manera externa, solo queremos ver el cumplimiento interno dentro de la iglesia. Mientras las 7 iglesias presentan la historia interna de la iglesia, los 7 sellos presentan eventos externos de la iglesia. ¿Ya? Entonces hay que ver eso. Las 7 iglesias y los 7 sellos. Entonces esta es interna y esta es externa. Y no podemos mezclar los eventos internos con los eventos externos de la iglesia. ¿Ya, apreciados hermanos? Entonces eso es importante comprender, lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre dentro de la iglesia. No tenemos tiempo que perder. Tiempos difíciles y tiempos peligrosos están ante nosotros. El mundo está agitado en un espíritu de guerra. Pronto tendrán lugar las escenas de angustia descritas en la profecía. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento total. Muchas de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. El versículo 30 se habla de un poder que se desanimará. Se cita Daniel 11:30 al 36. ¿Ya? Esto lo sacamos de Manuscritos Liberados, tomo 13. Manuscritos Liberados, tomo 13. ¿Ya? En la página 394. Acá está diciendo que Daniel 11:30 al 36 va a ser una repetición. Se va a repetir. Entonces, mis apreciados hermanos, necesitamos investigar minuciosamente el capítulo 11 de Daniel, del verso 30 al 36. Son eventos que van a ocurrir, que ya ocurrieron y que van a volverse a cumplir exactamente. Y también la parte que falta de Daniel 11:40 al 45 está en proceso de cumplimiento, en proceso de desarrollo. Esos eventos, esos acontecimientos que están ocurriendo en este tiempo. Las escenas similares, dice, las escenas similares y las descritas en las palabras tendrán lugar, así que tenemos evidencia de que Satanás
está obteniendo rápidamente el control de las mentes humanas, que no tienen el temor de Dios ante ellas. Leamos y comprendamos las profecías de ese libro, porque estamos ahora entrando en el tiempo de angustia, que ha sido mencionada. En aquel tiempo, dice la palabra, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los de tu pueblo, las que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que presentan o los que enseñan a muchos la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. Y tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, el tiempo del fin ha llegado ya. Desde la mañana del 9 de noviembre, el tiempo del fin ha llegado. Tiempo del fin ha llegado. Entonces, a partir de este año, del 9 de noviembre del 2000 o del 1989 en adelante, entonces dice, la ciencia va a aumentar, va a haber un aumento de conocimiento. La ciencia de la salvación. La ciencia de la salvación va a aumentarse, ¿ya? Especialmente la ciencia de la salvación va a aumentar. Y eso suscita también, en cuanto a lo externo, que la ciencia del mundo también aumenta. ¿Ok? Así es, el aumento del conocimiento, ¿ya? Ahora, el mismo espíritu que está presentado en Apocalipsis 6, 6 al 8, se ve en la actualidad. La historia se repite. Aquello que ha sido, volverá a ser. Manuscritos revelados, manuscrito revelado, manuscrito liberado, 9, ¿ya? 9, página 7. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que Apocalipsis 6, al 6 al 8, se repite, ¿ya, hermanos? Apocalipsis capítulo 6, de 6 al 8, se va a repetir, así es que vamos a leerlo un poquito más detenido, esta parte, ¿ya? Lo que está diciendo aquí, la pluma inspirada, es lo siguiente, dice así: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. ¿Se dan cuenta? Que no hacer daño al vino ni al aceite. Estos son eventos externos, no son eventos internos. Y cuando abrió el 4º sello, y la voz del 4º ángel viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Todo eso, dice la Escritura, dice el testimonio, que se va a volver a repetir. O sea, ¿qué es lo que va a repetirse? El hambre, la persecución, y la muerte, y podemos decir guerras. Todo eso se va a volver a repetir, apreciados hermanos, se va a volver a repetir. Entonces, vamos a terminar rápidamente, vamos a acelerar el mensaje, porque ya se nos acaba el tiempo.
Muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo, al permanecer firmes en favor de la verdad. Mensajes selectos, tomo 3 mensajes selectos, página 453. Entonces, dice aquí que muchos huirán al campo. Ya, huirán al campo a causa de la persecución. Ya, a causa de la persecución. Entonces, una cosa es huir, otra cosa es salir. Hace más de 100 años atrás, la sierva del Señor escribió que debemos salir de las ciudades. Pero cuando venga ya el decreto dominical, cuando venga el tiempo cuando se prohibirá comprar y vender, ya no será tiempo de salir, apreciados hermanos. Será tiempo de huir, escapar velozmente, esconderse, ¿no? El tiempo de salir todavía tranquilos es ahora. Son los últimos días que quedan para salir de las ciudades y hacer refugios en lugares desolados, en lugares que están apartados de las grandes ciudades. Porque viene el momento que se va a repetir todo lo que dice Apocalipsis capítulo 6, del 6 al 8. Va a volver a repetirse al pie de la letra. Así que, hermanos, atengámonos a las consecuencias. Después vamos a estar molestos con muchos mensajeros diciendo: ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me predicaste? ¿Por qué no me dijiste? Yo no lo sabía. Pero estamos haciendo saber que esto se va a repetir. Viene hambre, viene espada, viene muerte, viene persecución, viene peste, viene enfermedad incontrolable en el mundo. Así es que debemos estar apartándonos pronto de las ciudades. Ya, apreciados hermanos, consideremos con mucho cuidado y con mucha importancia estos avisos que están viniendo de parte del Señor, para que tomemos una decisión ya, pero ya urgente. No demos más tiempo al descuido, a la pereza espiritual. Ya, apreciados hermanos, entonces el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad opresó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en presa. Esto se cumplió en la vida terrenal de Cristo, y Él era leal a los mandamientos de Dios, poniendo a un lado las tradiciones y requerimientos humanos que se habían ensalzado en su lugar. Por causa de esto fue aborrecido y perseguido. Esta historia se repetirá. Fíjese entonces en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 134, dice que como en el tiempo de Cristo, el periodo, el tiempo, lo que pasó en el tiempo de Cristo se va a repetir. También está citando aquí, el párrafo que está citando de Palabra de Vida del Gran Maestro es Isaías 59. Isaías 59, 14. Está citando Isaías 59, 14. Entonces, todo lo que, como ha pasado en los tiempos de Cristo, va a pasar en esta generación. Satanás está trabajando arduamente para que se repita la historia de la nación judía, en la experiencia de quienes pretenden creer en la verdad presente. Mensajes selectos, tomo 2, página 102. Entonces Satanás trabaja arduamente para hacer repetir la historia de los judíos. ¿Dónde? En la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
la misma historia de los judíos se va a repetir en la historia adventista. Así que, hermanos, nosotros somos los judíos espirituales, el pueblo de Israel espiritual, por lo tanto, estamos repitiendo la misma historia de los judíos. ¿Queremos saber qué es lo que va a pasar dentro de poco tiempo? Solamente necesitamos revisar la historia judía. Así que dice que Satanás está trabajando duramente para hacer repetir el mismo error en que cayeron nuestros padres, los judíos. ¿Ya? Apreciados hermanos, así es lo que está diciendo. Oh, qué descripción, cuánto hay en esta terrible condición. Ruego fervientemente a cada ministro que estudia el tercer capítulo de Apocalipsis, porque es el que se describe en la condición existente de los últimos días. Estudie cuidadosamente cada versículo de ese capítulo, porque Jesús habla a través de esas palabras. Entonces, ¿qué es lo que debemos estudiar? Dice Apocalipsis capítulo 3. Ahí dice que Jesús habla. Jesús habla para esta generación. ¿Ya? Entonces, necesitamos entender Apocalipsis capítulo 3 porque es una historia para este tiempo. Para este tiempo, no es para otros tiempos, hermanos, ¿ya? Entonces dice, se debería recordar que la experiencia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, se repetirán en las últimas iglesias antes de la segunda venida de Cristo, por lo que la historia de Tiatira tendrá su contraparte con la última generación. Entonces dice que debemos estudiar la época de estas iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, ¿ya? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, en su contraparte con la iglesia de Tiatira, ¿ya? Todo esto se va a volver a repetir. Lo que pasó con estas iglesias, con este tiempo de esas iglesias, se va a repetir otra vez. Necesitamos comprender entonces a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, porque viene Tiatira. Tiatira, ¿saben qué es Tiatira, no? Los 1260 años de oscuridad y tinieblas en la Edad Media. Cuando Francia desechó a Dios y descartó a la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objeto que por tanto tiempo se había propuesto, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Y por esta maldad no era pronto castigada. El corazón de los hijos de los hombres estaba plenamente resuelto para hacer el mal. Entonces vamos a ver qué dice. Además de eso, un poco avanzamos. Dice que la tierra se llenó de crímenes tan horribles que la pluma se resiste a describirlos. De las provincias asoladas y de las ciudades arruinadas se levantaba un clamor terrible de desesperación, de angustia indescriptible. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, la sociedad y el orden, la familia y el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantaba contra la ley de Dios. Bien dijo el sabio, por su misma maldad caerá el hombre malo, pero aunque el pecador haga mal 100 veces y con todo se prolonguen los días, sin embargo yo ciertamente sé que les irá bien a los que temen a Dios. Entonces la historia de Francia se repetirá. O sea que viene una anarquía total. Viene una anarquía total y está cerca, apreciados hermanos, ¿ya? Está muy cerca. Esto está sacado del Conflicto de los Siglos, página 287. Entonces, Conflicto de los Siglos 287. Está diciendo claramente que en 1793 se había promulgado la Asamblea de Francia los decretos que abolieron la religión cristiana
y desechaban la Biblia. 3 años y medio después de este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía esos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. Pero pronto viene la intolerancia global, viene la intolerancia, y las leyes de los estados, que prácticamente son leyes que han salido de los 10 mandamientos, cuando se restrinjan, se eliminen esas leyes de los estados republicanos, otra vez la historia de Francia se repetirá, ya no solo en Francia, sino en todo el mundo. Así que, apreciados hermanos, vienen momentos muy difíciles, necesitamos prepararnos porque estos son señales de la segunda venida de Cristo. Así como Cristo vino por segunda vez en la isla de Patmos, esa historia se va a repetir. Cristo viene por segunda vez a esta generación. Así lo creo, y su venida es inminente. El Señor Jesús viene por segunda vez y no se demorará más. El que persevera, éste le verá. Mas el justo por la fe vivirá. El que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué debemos estar haciendo? Preparándonos para el encuentro con el Señor. Por medio de la fe, el arrepentimiento, la conversión y el bautismo, podemos estar listos para encontrarnos cara a cara con el gran Rey, apreciados hermanos. Que tengan un bonito sábado. En el nombre de Jesús. Amén.